Volvemos con una nueva edición de Frontlock, pero antes de arrancar me gustaría disculparme porque, cosas de la vida, sin querer, rocé el botón del autotune y parece que Quique, la persona con la que hablo hoy, estuviera hablando con un robot o con un imitador de los Backstreet Boys. Espero que este pequeño detalle te deje disfrutar de toda la entrevista. Dentro Frontlock. Al principio les costaba un poco reconocer esos estereotipos sexistas que hay, pero luego ya era como les saltaba el clip. Ahí, pues, los íbamos apuntando, ¿no? Con un alcance más o menos de unos 500 y pico docentes, y cada vez que contaba esta experiencia se me ponían los pelos de punta, igual que ahora cuando te lo he contado a ti. O sea, recordar el aplauso que dieron ellos mismos al terminar la grabación del podcast. De hecho, luego lo transferían también a su vida real, ¿no? Parece como que habías despertado la alerta en ellos, y entonces cuando veían alguna situación así parecida, venían y te la contaban. Así, mirando, como diciendo, mira, esto era lo que yo hacía de pequeño, lo está haciendo él con sus alumnos de la Facultad de Educación de Granada, de la Universidad de Granada. Lo que quisimos hacer fue crear una envoltura en torno a todo, un hilo conductor que las atravesara y que tuviera a todos los asistentes enganchados a una temática, ¿no? Historias de Frontlock, podcast presentado por Enrique de la Cruz. En este episodio te traigo mi conversación con Quique López, un educador dinámico y entusiasta cuyo enfoque innovador en la enseñanza ha transformado la forma en que los estudiantes y profesores ven el aprendizaje. Podrías pensar que esto solo ocurre en grandes centros, pero Quique es profesor y director en un centro rural agrupado. A través de sus historias de Frontlock, Quique comparte cómo inició un podcast educativo en su colegio. Un proyecto que comenzó como una simple idea y se convirtió en una herramienta poderosa para conectar con la comunidad y explorar profesiones y pasiones ocultas en su entorno. Quique me cuenta emocionantes historias sobre cómo a través de este medio, niños y niñas han podido realizar entrevistas significativas, descubriendo que incluso en un pequeño pueblo pueden encontrarse historias fascinantes y a personas extraordinarias. Su enfoque no solo ha motivado a los estudiantes a aprender más sobre su comunidad, sino que también ha revitalizado su interés por el aprendizaje, demostrando que la educación puede y debe trascender las paredes del aula para vincularse directamente con la vida real. Espero que disfrutes, como yo, las historias de Frontlock de Quique López. He visto que en el cole tenéis un podcast de capitulitos chiquitín, pequeñitos, pero no los he escuchado, o al menos todavía. ¿Has participado, has grabado alguna vez un podcast o has estado en algo parecido a esto? Sí. Bueno, el tema de los podcasts empezamos a hacerlo hace 3 o 4 años y empezó de como esas cosas que surgen muchas veces, de forma un poco, pues mira, cuadró que pasó por allí por el cole una compañera que entendía bastante de radio y dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y ella hizo un podcast en su día, ¿no? Y después la Consejería de Educación propuso un PIE, un proyecto de innovación educativa, que estaba basado en la radio escolar, y dijimos, uy, pues perfecto, para adelante. Y sí, desde el principio nos apuntamos al pie y empezamos a hacer, yo creo que este es el tercer año que llevamos haciendo más o menos de forma regular podcast. Y es una experiencia, bueno, maravillosa, fantástica. O sea, yo recuerdo que nuestra mentora nos decía, es fundamental que hagáis podcasts cortísimos, porque si no luego la gente no lo escucha. Y el primer podcast que hicimos, que bueno, fue una serie de entrevistas a personas del pueblo, porque lo que queríamos era encontrar, se llamaba entrevistas, separado, entrevistas, porque lo que buscábamos era ver la visión de personas del pueblo que están adultas, que están trabajando en cosas que aparentemente, o en trabajos que aparentemente no tienen nada que ver con lo que se podría esperar en un pueblo.
que no tiene nada de malo trabajar estamos en la Ribera del Duero, no tiene nada de malo terminar en una bodega trabajando, de hecho es una vía de futuro muy, muy importante para ellos. Pero bueno, ¿por qué no se pusieran límites, no? Y empezamos a contactar con pintores, escritores, una pedagoga del circo, un biólogo marino, y hacer esas entrevistas fue maravilloso. Y recuerdo eso que nos dijo la mentora: no hagáis podcast largos. Y el primero fue una entrevista de 37 minutos que fue incapaz de recortar porque me pareció una delicia. O sea, entre un pintor pues ya bastante mayor, ¿no? Y un niño se estableció un vínculo que fue maravilloso. Y claro, cuando tú puedes hacer con los niños, decirle, venga, tienes que hacer una entrevista a alguien, vale, lo puedes hacer y puede quedar muy bien. Pero cuando ves que el niño prepara la entrevista, luego la hace, la está grabando y sobre la entrevista va improvisando preguntas a raíz de las respuestas del entrevistado, dices, uy, aquí tenemos algo bueno, ¿no? Y luego fue derivando la cosa de la pintura hacia la juventud, la niñez de esta persona en Sotillo, cómo era la escuela en los años en que estaba él, Santiago Izquierdo se llama, el pintor, y bueno, me pareció una delicia. O sea, lo quise guardar tal cual porque me pareció un ejercicio de casi de arqueología radiofónica en ese momento. Y luego toda la serie de podcast que hicimos fue maravillosa, o sea, de esa serie. Y a partir de ahí hemos seguido grabando. Yo creo que son, bueno, los hacemos en las 3 localidades que tenemos en el CRA. Y yo creo, vamos, yo estoy súper satisfecho. Mira, te digo como ejemplo, este año quería hacer un proyecto que estaba basado en los cuentos infantiles y en el tema de los estereotipos sexistas y la violencia contra la mujer que hay en los cuentos tradicionales, ¿no? Ujú. Que claro, no nos percatamos porque como los escuchamos de pequeños y nos vamos más por la moraleja que tiene de, pues haz caso, obedece y demás, más que el otro lado, no nos percatamos de ello, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo. Mi intención era hacer un capítulo nada más de 5 minutitos hablando globalmente sobre ello. Empezaron los niños, cada uno de ellos eligieron un cuento tradicional: La Caperucita Roja, Blancanieves, Barba Azul. Barba Azul es una brutalidad si lo piensas. Y empezamos a analizarlos, a leerlos en clase, a analizarlos. Y al principio les costaba un poco reconocer esos estereotipos sexistas que hay, pero luego ya era como les saltaba el clip. Y los íbamos apuntando, ¿no? Hicimos ese primer podcast que era una especie de entrevista, lo tenemos ahí en la web publicado, una especie de entrevista a esas protagonistas de cuentos y su experiencia en los cuentos. Había un entrevistador, esas protagonistas, y luego pues le terminaban reclamando a Hans Christian Andersen como representante de los escritores, pues que qué pasaba con aquello, ¿no? Que había que cambiarlo. Y Andersen les decía que él no podía hacer nada. Entonces ellas decidían que había que cambiar los cuentos. Bueno, ¿cómo terminó la cosa? Pidiéndome el alumnado que siguiéramos con eso y que dedicáramos un capítulo a cada uno de esos cuentos, un podcast a cada uno de esos cuentos para reescribir la historia y cambiar la historia. Y cuando haces un proyecto, o sea, yo proyectos fracasados he tenido un montón, muchísimos. Iniciarlo y ver que no funciona y desecharlo, muchos. Pero cuando ves que un proyecto rueda, llega a sitios donde tú te imaginabas que va a llegar y encima son ellos mismos, están acostumbrados a cansarse muy rápido de las cosas, los que te piden seguir adelante con ello, dices, o sea, esto ha llegado, esto ha llegado. Entonces, sí, tu pregunta, como ves, tengo tendencia a liarme bastante. A tu pregunta, sí, hemos participado y seguimos en ello y me parece una experiencia súper gratificante y súper significativa para el alumnado. ¿Calificarías, después de lo que te he contado antes, calificarías esta experiencia como una historia de Frontlock para ti? ¿Algo Pues que te ha sí, marcado? sí, por supuesto. Por supuesto que me ha marcado porque, de hecho, este año he impartido formación, el año pasado también, pero este año he impartido formación sobre radio escolar aquí a docentes de toda la provincia de Burgos, con un alcance más o menos de unos 500 y pico docentes, y cada vez que contaba esta experiencia se me ponían los pelos de punta, igual que ahora cuando te lo he contado a ti. O sea, recordar el aplauso que dieron ellos mismos al terminar la grabación del podcast, completamente espontáneo.
son cosas que te marcan como docente. Y cuando luego llegas a casa y te paras a pensar qué habrá supuesto para ellos, dices, "Uf, si ha supuesto lo que ellos me han transmitido, desde luego que sí, que marca, que merece muchísimo la pena". Sí, sí. ¿Qué es lo que hace de este proyecto para ti algo especial? Me refiero a, me has comentado que has tenido muchos proyectos, muchos fracasados y otros que no. De los fracasados seguros que has aprendido algo. Sí, sí. Y muchos que habrán salido que sí. ¿Qué hace de este especial? De este en concreto, mira, lo que yo creo que lo hace especial es que hemos conseguido que el alumnado, ante algo que había delante de ellos y que no se percataban que existiera, se diera cuenta de ello. Y que se diera cuenta y lo reconociera y que haya creado los mecanismos y que hayan integrado en ellos los mecanismos como para reconocer ese tipo de cosas. De hecho, luego lo transferían también a su vida real, ¿no? Parece como que habías despertado la alerta en ellos, y entonces cuando veían alguna situación así parecida, venían y te la contaban, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje un poco se tiene que encaminar a esto, ¿no? A que los aprendizajes del alumnado los integren en su propia vida luego y los metan en su mochila para poder utilizarlos en sus vidas cotidianas. Y ese es un ejemplo clarísimo. O sea, que a partir de ahí ellos empezaran a decirme, oye, pues esto yo creo que está mal. Esta situación, o mira, es que a esta niña no la dejaban jugar al fútbol, ¿y por qué no? Me parece que es un claro ejemplo de que ese proyecto ha llegado y para mí es lo más importante. Para mí, todo lo que hago, lo más importante es que llegue a los alumnos porque son ellos los protagonistas al fin y al cabo de todo esto, ¿no? Y para mí el esfuerzo que le dedicas, porque obviamente este tipo de proyectos requieren un esfuerzo bastante más elevado que, digamos, una enseñanza más tradicional. Tú como director, ¿cómo el centro a día de hoy te representa a ti? Pues en ese sentido, mira, yo no me siento personalmente por el cargo para nada vinculado a toda la forma de trabajo que tenemos en el centro. Me explico, yo soy director desde el 1 de julio de este año, con lo cual verano de por medio, luego primer trimestre, aterriza, empieza a centrarte en esas cosas que desde fuera no sabes qué es la dirección, ¿no? Que no controlas. Y digamos que tienes que dejar un poquito de lado más otras cosas, aunque este proyecto es precisamente de este periodo, este que te he contado, pero sí que es cierto que la carga administrativa pues te requiere otras preocupaciones, ¿no? Y al final tienes que estar pendiente más de otras cosas, digamos, de que la nave siga su rumbo, ¿no? Y luego en diciembre tuve el segundo hijo, con lo cual me vino permiso por paternidad, con lo cual ahora estoy un poquito en eso, ¿no? Más entre pañales y lloros y demás. Pero sí que, desvinculándolo de lo que es el cargo, yo llevo 10 años en el cole, he tenido la suerte o tuve la suerte en su día de llegar a este cole que tenía una directora, Arantxa, que llevaba ya mucho tiempo como directora. Además, ella es del pueblo, con lo cual ese camino ya está un poquito iniciado. Ella es una firme defensora del aprendizaje basado en proyectos y con la mente muy abierta. O sea, yo recuerdo que en su último año, antes de jubilarse, me estaba preguntando, oye, dime cómo tengo que hacer un Forms para pasarle una encuesta a los niños. O sea, una persona increíble en ese sentido, ¿no? Y ella ya llevaba una trayectoria. A partir de ahí, personas que se fueron incorporando, que se mantienen en el cole, Andrés, Isa y sobre todo Tania y Alba, que luego heredaron esa dirección, ese cargo directivo y la secretaría, mantuvieron esa línea, ¿no? Entonces hemos formado un equipo durante esta última década, con luego incorporaciones pues más o menos pasajeras, ¿no? Pero que siempre han sumado, que nos ha permitido, pues eso, llevar una línea de trabajo que era la que nosotros creíamos conveniente. Por ejemplo, empezamos a impartir hace 9 años ya, bueno, 8, el método ABN desde 3 años y ya está este año en quinto de primaria. El método ABN en matemáticas, que es un método diferente, ¿no? de aprender, aprendizaje basado en números. Y,
Y como te digo, ese modelo pedagógico ya tenía una tradición en el centro, con lo cual yo he contribuido desde mi posición como tutor durante estos años y este año que me ha tocado asumir la dirección, pues sigo con ello. Pero claro, como te digo, no creo que haya sido yo el líder de nada, sino simplemente una pieza más en todo el proceso. ¿Tú qué querías ser de mayor, Quique? Yo de mayor no tenía ni idea, cuando era pequeño no tenía ni idea de lo que quería ser de mayor. Yo quería ser pequeño. No me lo planteaba, quería ser pequeño. Yo disfrutaba muchísimo con mis juegos, con mis historias. De hecho, creo que maduré bastante tarde, porque llegué al instituto de aquella, se hacía hasta octavo de GB y luego primero de BUP. Primero de BUP estamos hablando ya de 14 años. Y yo llegué al instituto hecho un niño. O sea, así me llegó el estacazo, ¿no? En la primera evaluación me quedaron prácticamente todas menos filosofía, yo creo. Y como te digo, yo tenía mi mundo y me gustaba mucho la lectura, entretenerme creando juegos, inventándome juegos, que luego no, a los que luego no jugaba, ¿no? Pero me gustaba más crearlos que luego desarrollarlos. Y ese era mi mundo, no me planteaba qué quería ser de mayor. A lo mejor como me gustaba mucho el fútbol, pues futbolista, pero vamos, tampoco como algo, como un planteamiento vital. ¿Juegos como cuáles inventabas? ¿Como cuáles? Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención es una mezcla entre juego y literatura. Decidí leer El Señor de los Anillos, estoy hablando de, pues eso, 13 años, por ahí, 12, 13 años, y me impactó muchísimo. Entonces dije, guau, yo quiero escribir esto, algo parecido, ¿no? Pero siempre he sido muy obsesivo a la hora de escribir. O sea, he escrito por ahí algunas cosillas, más de modo amateur, cosas muy cortitas, pero siempre me ha gustado hacerlo, ¿no? Y digamos que lo que hice fue inventar un juego, una especie de juego de rol con dados, para que ese juego de rol fuera marcando lo que narrativamente iba a pasar en lo que yo iba a escribir después, ¿no? O sea, iba a crear un libro, pero en lugar de salir ese libro de mi cabeza, iba a salir de los aconteceres de ese juego que iba desarrollando, ¿no? Pues con dados, una serie de personajes inventados que iban moviéndose por un mundo. Y lo que iba ocurriendo al azar lo iba trasladando, lo iba transformando yo luego en narrativa, ¿no? O más pequeñito todavía, todos hemos jugado a las chapas en aquella época, ¿no? Sí. También el ciclismo es otra de mis pasiones, entonces yo desde pequeñito jugaba mucho a las chapas y recuerdo que cuando descubrí, porque al principio tenía a mi madre apuntando los nombres de los ciclistas, porque yo no llegaba a casa hasta las 6 de la tarde, ya se había terminado la etapa, había solo una tele, no había posibilidad de acceso a la información, ¿no? Me apuntaba ya los nombres, pero cuando descubrí que si te comprabas el marca, te venía todo el listado, ahí me tienes haciendo los 190, 200 ciclistas de toda la Vuelta a España, pintándolos uno a uno, todos recortándolos, metiéndolos en las 200 chapas para luego jugar. Pues claro, no podías ir uno a uno, tenía que moverlos así en el pelotón, ¿no? Entonces, digamos que me entretenía más el hecho de crear todo el pelotón que luego el hecho de jugar, ¿no? Entonces, no sé, siempre con este tipo de historias en la cabeza. Me parece que engancha mucho con el tema del podcast, ¿no? Que habéis hecho en el CRA. Porque has ayudado a poner los medios para alinearlo todo, prepararlo, pero no juegas tú, sino que juegan los chavales y las Eh, chavalas. en el fondo sí que es algo muy parecido. Yo lo pienso muchas veces esto, ¿eh? Cuando estoy preparando cualquier material, un escape room o cualquier cosa para los chicos y para las chicas del cole, yo lo que me lo paso bomba y lo que me planteo es ¿cómo te gustaría que fuera? O sea, ¿cómo me gustaría a mí que fuera para que me gustara jugar a ello, ¿no? Jugar, jugar en un principio para captar la atención, pero en el fondo lo importante es el aprendizaje, ¿no? Y ese es un poco la guía. Y muchas veces lo pienso, digo, joder, ¿cómo me gustaría, cómo me gustaría participar en este proyecto que estoy diseñando para ello, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia habíamos hecho antes un proyecto basado en el Ministerio del Tiempo, en la serie,
Y para unir ciencias sociales y educación física, lo hicimos a medias entre mi compañero Andrés y yo. Y, como llegó la pandemia así tan de golpe y nos metimos en casa, los chicos y las chicas ya tenían las tablets del cole, con lo cual, y nos habíamos conectado alguna vez y trabajábamos con OneDrive y demás, fue muy fácil recontinuar las clases, ¿no? Ese lunes siguiente al confinamiento y dije, tengo que enganchar con algo o sea, tengo que proponerles algo que les atraiga, pero enganchar con algo que ya conozcan también. Y retomamos ese proyecto y fue una brutalidad. O sea, esa época tan difícil, ¿ves? Mira, este es otro proyecto del que me siento muy orgulloso también. Esa época tan difícil, el tenerlos tan enganchados, el pedir la participación de los padres voluntaria y que todos los padres respondieran y me ayudaran al final de trimestre, los compañeros lo mismo, y sacarlo adelante vía telemática, ¿no? O sea, fue una pasada. Cuando rellenábamos al final de curso qué contenidos nos habíamos quedado por dar por falta de tiempo, por las circunstancias obvias, ¿no? Yo había conseguido llegar a todo, porque es que era un ritmo de trabajo, eso sí, era grabar vídeos a las 5 de la mañana, conectarme a las 9 con ellos y luego a las 10 intentar preparar más material para corregir, bueno, una locura, pero tenerlos ahí enganchados y entretenidos, entre comillas, también en ese momento tan crítico, también fue un momento muy chulo. ¿Se te ocurre alguna historia concreta, específica, donde tuvieras, sin dar nombres ni nada por el estilo, alguien que de normal no estuviera motivado y con ese proyecto, con esa iniciativa, sí que enganchases a esta persona? Pero, ¿te refieres a niños, alumnado o a profes? Alumnado. Pero vamos, me has dicho lo de profes y eso también me llama, pero alumnado de momento. Vale, o sea, personas que en principio yo pensara que no iban a entrar y entraran en un proyecto, ¿no? Exacto. Sí, claro que sí. Sin ir mucho más lejos, en el tema de las entrevistas que te comenté antes de personas del pueblo, una niña decía, en el pueblo no hay nadie interesante que se dedique a nada interesante, que tenga un trabajo diferente. Digo, pregunta que seguro que sí. No, no, y además es una niña bastante escéptica. Es una niña, para que me entiendas, bastante mayor, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Como muy seria. Y no, es que no hay nadie, es que ya he preguntado y no hay nadie. Bueno, al cabo de un tiempo me dijo su madre, oye, ¿ya te ha comentado a quién ha elegido? Y bueno, pues no, todavía no me ha dicho nadie. Ah, pues pregúntale. Ya le pregunté y me dice, sí, a mi vecino de al lado, que trabaja por ahí en Londres o no sé dónde. Y bueno, al final lo que pasó fue que esta chica había decidido, bueno, dijo su madre, oye, pregúntale a David, que es el vecino de al lado que trabaja, que es biólogo marino. Ah, biólogo marino, ¿y eso qué es? Pues mira, a partir de ahí empezó a tirar del hilo, habló con él, le hizo la entrevista, una entrevista fantástica. De hecho, luego David nos dijo que le habían hecho una entrevista no sé si para la Primera Cadena, no sé, vamos, para Televisión Española o para alguna televisión. Y que la periodista le había preguntado que quién era esa niña que le había hecho esa entrevista, porque se había documentado como periodista y había escuchado el podcast, que quién le había hecho esa entrevista tan chula. Claro, la niña, imagínate, o sea, empoderamiento brutal. Y de un proyecto que empezó con un no hay nada interesante a un proyecto que termina en, jo, mi vecino hace un trabajo súper interesante y encima yo he hecho un trabajo con él súper interesante que una tercera persona que se dedica a ello me lo ha valorado, imagínate. O sea, iba por el cole vamos, que no cabía en sí. Y si me paro a pensar en ello, muchísimos, pero casi que me podría incluso decir yo mismo. Yo llegué a la Ribera del Duero hace unos 12, 13 años, porque soy de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, vaya. Y antes de llegar aquí puedo decir bueno, pues que era un docente más o menos estándar, ¿no? O sea, ni bueno ni malo. Tampoco es que ahora me considere bueno, ¿eh? Pero digo que, bueno, hacía mi trabajo. Y al llegar aquí,
coincidir con dos grupos, que me parece que es fundamental también el rodearte de gente que te pueda aportar ideas, que te pueda enseñar cosas y que te pueda motivar. Tomar contacto con dos grupos, por un lado el Seminario de Educación Física de Aranda, el SEF de Aranda, que es un grupo de docentes de educación física de aquí de la Ribera. Unirme a ellos, seguro que Jorge igual te ha hablado de ellos también. Me han pasado un enlace de Sí. eso. Esto es otra de las cosas, de las referencias para que conozcas un poco más de Quique. Sí, pues el tomar contacto con ellos, empezar a trabajar con ellos, yo llevo con ellos 10 años, y ver su forma de trabajar a mí me abrió la mente muchísimo, ¿no? Ellos seguimos haciendo propuestas didácticas de educación física adaptadas sobre todo a, pues eso, al medio rural y sobre todo intentando adaptarlas a todo lo que está cambiando hoy en día la sociedad, ¿no? Las demandas nuevas del alumnado. Eso por un lado. Y por otro lado, unirme al grupo de integración didáctica de las TICA, de aquí de Burgos, que es un grupo de la Dirección Provincial de Educación, de maestros colaboradores, dirigido por Miguel Villalain en su momento, que es una persona eh, fundamental para entender el desarrollo de la competencia digital en Castilla y León en los últimos 25 o 30 años. Es un referente, lo que pasa es que es muy humilde y no se publicita nada, ni aparece en ningún sitio, casi borra hasta sus huellas, pero su grupo en su momento, vamos, hicimos propuestas maravillosas. Digamos que yo tenía media jornada en el cole y media jornada haciendo propuestas con recursos digitales en diferentes coles de toda la provincia, ¿no? Para mostrar a otros docentes cómo se podía trabajar en su momento, pues con una tablet, con un ordenador, con una aplicación, luego llegaron los robots, luego las impresoras digitales y demás. Pero sobre todo cómo integrarlo didácticamente. No más allá de utilizar el aparatejo, sino integrarlo directamente, con apoyo en el aula. Y esos dos proyectos de dos grupos maravillosos me provocaron en mí un cambio brutal. Por eso te digo que yo podría haberme jubilado abriendo el libro por la página 55 y sin embargo ahora mismo soy una persona, un docente súper feliz, que llega a septiembre y está encantado, que llega el lunes y llega encantado. Por supuesto, disfruto de las vacaciones y de los fines de semana también. Claro que sí. Obviamente, no tiene que ver nada una cosa con la otra, pero vamos, de no estar especialmente motivado hacia la docencia como tal, ahora considerar que me dan unas oportunidades de crecer increíbles, es una pasada. Por ejemplo, cuando acepté el participar en estos dos grupos, yo era una persona súper tímida, incapaz de hablar en público. Y una de las premisas de estos dos grupos era eso, teníamos que impartir formación a otros docentes, ¿no? Era, como nos decía Jorge, salir de la zona hace muchos años, salir de la zona de confort. Bueno, pues yo fui muy lejos de la zona de confort, muy lejos de la zona de confort. Bueno, en realidad, este seminario de educación física a lo mejor hizo un poco contigo lo que tú nos has contado, o sea, lo que has contado sobre qué haces tú con los chavales, ¿no? Que no se percataban de algo, te abrieron la mente y a partir de ahí lo integraste y realmente lo estás intentando transferir a otros chavales, ¿no? Fue como el papel que estás teniendo tú en tu colegio fue un poco lo que te hicieron desde estos dos grupos, ¿no? Sí, fundamental. Porque claro, al fin y al cabo son dos grupos docentes que lo que intentan es ir más allá de lo que estamos haciendo actualmente en educación, ¿no? Entonces, claro, pues eso, ¿no? Vamos a construir una propuesta didáctica diferente, porque sobre todo en educación física, claro, no hay libros y aunque los haya, no sirven tampoco demasiado, porque si te dicen, tienes un grupo de 24 alumnos y tienes que empezar a utilizar 24, coge 24 balones, que 24 balones ni 24 alumnos, si yo no tengo eso. Si igual yo tengo 14 de primero a sexto, por ejemplo, ¿no? O en otras localidades o en otros momentos, a lo mejor tengo
4 o 5 o 6 de 3 edades diferentes. No hay guía que encuentres para eso. Por eso, de ahí vino la necesidad de crear esas propuestas didácticas que no existían y con materiales diferentes, ¿no? Entonces, claro, sí, evidentemente eso me abrió muchísimo, muchísimo la mente. De estar en periodo de oposiciones, buscar documentación, no encontrar absolutamente nada, a tener la suerte de dar con el grupo, con el SEF de Aranda y, y ver propuestas didácticas adaptadas a cualquier entorno, porque luego encima tenemos docentes de ámbito rural, pero también que trabajan en coles más grandes de ciudad y, y las propuestas son perfectamente adaptables, con lo cual supuso para mí una apertura de mente brutal. Y con el grupo TICA lo mismo, con el grupo TICA, pues eso, ¿no? Sobre todo comandado por Miguel, que es una persona que vive 5 o 6 años por delante del resto. Claro, las propuestas que nos hacían, cuando él nos habló en su día, mucho antes de la pandemia, de resiliencia, nosotros lo miramos como diciendo que sí, vamos a hacer propuestas didácticas basadas en la resiliencia y para fomentarla y desarrollar la resiliencia en el alumnado. Pero con tecnología digital o con tecnologías secas, ¿no? Sí. Nosotros era como, a ver, ¿qué nos estás contando, no? O uno de los ámbitos que más me gustó en su día y que es algo que estamos intentando desarrollar también, que es el tema del pensamiento computacional, no de la robótica, sino del pensamiento computacional. ¿Qué pasa en la mente del niño cuando intenta programar algo que realmente es algo que hacemos todos los días, a todas horas, ¿no? Cuando él nos habló, vamos a hacer propuestas didácticas sobre pensamiento computacional, claro, lo primero que tuvimos que hacer es buscar pensamiento computacional a ver qué significaba aquello, ¿no? Cuando es algo que te sirve simplemente, por ejemplo, para resolver un problema matemático. Con lo cual. De aquellos momentos, ¿te acuerdas? O sea, este tipo de transiciones o transformaciones no son de la noche a la mañana, eso soy consciente. Pero ¿te acuerdas de algún momento especial en el que entraste con tu mindset anterior y dijiste, ostras, aquí hay mucho que rascar? ¿Algún día, alguna reunión, algún evento, algún libro específico? Sí, mira, a raíz de entrar en el SEF de Aranda, una de las cosas que hicimos fue, vamos a compartir estas propuestas con todos los docentes que quieran, ¿no? Aparte de las jornadas de formación que hacemos en Peñaranda, de Duero, creamos en su día la página web y colgamos ahí las propuestas completamente gratuitas, sin publicidad ni nada, o sea, para todo el mundo, para al que le valga, pues perfecto, ¿no? Y a raíz de aquello nos contactaron de un congreso que iba a llevarse a cabo en Madrid, Conectados, Conectados de Educación Física, que se hacía en Madrid, en el INEF de Madrid. Y nos llamaron para que habláramos de un libro que habíamos publicado con el seminario. Fuimos para allá y allí conocí en otra de las ponencias que había a Isaac Pérez, que es un docente de la Universidad de Granada, que es un absoluto referente a nivel de gamificación en educación a nivel estatal. Y claro, él no sé, en aquel momento él presentó una experiencia que estaba basada en Juego de Tronos. Y yo me quedé así, mirando, como diciendo, mira, esto era lo que yo hacía de pequeño. Lo está haciendo él con sus alumnos de la Facultad de Educación de Granada, de la Universidad de Granada. Claro, imagínate, en el momento del almuerzo del café fue, Isaac, por favor, ¿me puedes contar más sobre esto? Y él, que es una persona ultra entregada a todo lo que hace, una persona maravillosa, empezó a contarme con esa pasión que él tiene. Claro, yo dije, ese momento concreto sí que lo recuerdo como un momento de, venga, más allá todavía Uh-huh. podemos ir. Pero te podría hablar también Qué bonito.
de muchos más, no sé, no recuerdo ahora momentos muy puntuales, pero ese sí que lo recuerdo, ¿no? Porque el momento que conoces a una persona es como que se te queda ahí más grabado. Pero, pero sí, sí. Mira, a raíz de aquello, las segundas jornadas de educación vamos, del SEF de Aranda en Peñaranda, y yo tenía una idea en mente que era, bueno, teníamos una idea en mente que era, aparte de las ponencias que eran todas súper prácticas, igual para que te hagas una idea, la que dio Jorge en aquellas jornadas podía ser la más teórica. Y sí, claro, sabiendo lo que hace Jorge, pues eso es como lo más teórico. O sea que era todo súper, súper práctico. Lo que quisimos hacer fue crear una envoltura en torno a todo, un hilo conductor que las atravesara y que tuviera a todos los asistentes enganchados a una temática, ¿no? Contactamos con Isaac, le dijimos la idea que teníamos, él nos dijo, perfecto, vamos a hacer Matrix, y los metimos en el universo de Matrix, él diseñó toda la trama. Entonces, entre las ponencias se metía esa gamificación y fue otro momento también brutal. O sea, al terminar esas jornadas, cómo salió la gente. Bueno, de hecho, una de las pruebas que tenían que hacer era raptar a Jorge. Lo que hicimos fue raptar a Jorge en medio de una ponencia, apagando las luces de un palacio, llevárnoslo y ellos, las naves de Matrix, tenían que encontrarlo lo antes posible, ¿no? Terminar aquello y ver cómo aquellos, no sé, no recuerdo si eran 30 o 40 docentes, se engancharon completamente a nuestra forma de ver las cosas y lo llevaran cada uno a su punto de Castilla y León, porque venían docentes de toda Castilla y León. También fue un momento ver esas evaluaciones y decir, wow, hemos llegado a lo que queríamos, ¿no? Lo recuerdo también cuando estábamos viendo esas evaluaciones como joder, lo hemos hecho muy bien. Creaste un juego y lo jugaron, ¿no? Y lo jugaron Sí, para bien y para llevárselo a otros. sí, bueno, lo creamos. Muy bien. Quique, hay una cosa que creo que no te he dicho del podcast y es que una forma de conectar unos capítulos con otros es que alguien que entrevisté antes te ha dejado una pregunta que yo no controlo, que te voy a transmitir tal cual y luego te pediré que dejes una pregunta para la siguiente persona. Perfecto. Pero está muy relacionada, perdona que tengo aquí la gata que está queriendo entrar en el podcast. Mía, tira para allá. Venga. Y la pregunta que te ha dejado esta persona es, ¿qué tipo de libro te gustaría escribir? Te ha dejado incluso opciones, ensayo, novela, poemario, obra de teatro, pero la pregunta es abierta. ¿Qué tipo de libro te gustaría escribir? No sé si responder aquí con la cabeza o con el corazón, pero bueno, me gustaría escribir, algún libro que realmente mereciera la pena leer, que llegara a entretener a las personas que lo están leyendo, pero que fuera mucho más allá también. O sea, que se mezclara un poco lo que es el bestseller con, con pretensiones un poquito más, remover el pensamiento de las personas. Y alguna idea tengo, y algún trozo tengo escrito, pero claro, es que creo que algo demasiado ambicioso para mis capacidades literarias, así que creo que no llegaría a escribirlo nunca, pero sí que me gustaría hacer algo así. Más allá de eso, me gustaría escribir cuentos infantiles, me gustaría escribir poesía, algo hecho también. Lo que pasa es que creo que es muy mala. Soy muy crítico conmigo mismo. Ya veo, ya. Me gustaría escribir novela histórica. Digamos que. Y me gustaría escribir, no sé si existe el término, pero bueno, novela onírica, en la cual, sí, seguro que existe hasta el género y todo. No sé si lo expresa muy bien, pero seguro que existe hasta el género, ¿no? En el cual se mezclará realidad y ficción. No sé si, bueno, igual realismo mágico, ¿no? Podría cuadrar ahí. Pero bueno,
sí, me gustaría tener tiempo para escribir, sobre todo. Hay un tema que me estoy dando cuenta preguntando este tipo de cosas en el podcast y que me ha salido en varios, bastantes, más de la mitad de capítulos, y es el enganche con lo que hacías de pequeño. ¿Cómo motiva cuando de alguna manera directa o indirecta lo enganchas cuando eres mayor? Y ha vuelto a salir aquí contigo. Cuando lo has dicho, se me han puesto los pelos de punta porque digo, ostras, es porque me has contado esa ponencia donde tú te diste cuenta que esa persona estaba haciendo lo que tú querías hacer de pequeño, estaba llevando a la vida para educar tu profesión con lo que te gustaba, engancharlo con lo que hacías de pequeño me parece brutal. Y en este caso es que lo estás haciendo, ¿no? Estás jugando, estás creando juegos para que los chavales y las chavalas jueguen y que se den cuenta de algo que antes ni veían con el juego. Sí, sí. Es que yo creo que la infancia es la patria donde deberíamos quedarnos a vivir toda la vida. Y las personas que lo consiguen hacer, y yo lucho por intentar hacerlo, son las personas más felices del mundo. ¿Por qué creo esto? Porque tenemos ahí en la infancia por un lado, esa inocencia que nos permite soñar con cualquier cosa. Por otro lado, la inconsciencia que nos permite embarcarnos en cualquier proyecto y tirar para adelante con ello. Y cuando llegamos a la edad adulta, esos dos matices quedan completamente eliminados. Nos autocensuramos a nosotros mismos cuando pensamos que no podemos hacerlo o que qué van a pensar de nosotros, y eso en la infancia no pasa. Entonces, cuando conseguimos trasladar esa época tan feliz a la edad adulta, sin ningún miedo, o sea, yo puedo reconocer que hablo conmigo mismo con el Quique de hace 30 o 40 años mucho, constantemente. Y espero seguir haciéndolo. Y puede resultar, pues no sé, en realidad no me preocupa tampoco cuando te pueda ver alguien y decir, pero si tienes una edad, hombre, viste de otra forma o dedícate a otras cosas, ¿no? Eso yo creo que no tiene ningún sentido. ¿Por qué voy a tener que cambiar mi forma de ser cuando la persona es la misma, solo que con más experiencia, ¿no? La experiencia no debe limitarte, al contrario, debe abrirte el abanico de posibilidades. Pues nada, Quique, muchísimas gracias. Yo he aprendido mucho, me ha gustado mucho escuchar tus historias. Me encanta, a mí me ha gustado siempre enseñar. Digamos que mi carrera profesional ha ido por otro lado, pero al final lo he enganchado con los equipos con los que hago y me hace muy feliz escuchar a gente como tú que se dedica a esto con pasión y con ganas. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, por dejarme compartir todas estas locuras contigo y con tus oyentes. Y nada, pues espero haber estado a la altura, por lo menos. Claro que sí.